tanto en Oriente como en Occidente, el Papa de Roma se negó a aceptar esa cancelación y por el contrario afirmó y ordenó que todos los monjes de Occidente tenían que mantenerse célibes. Desde luego, cuando el emperador sabe esto, que acá en Roma no le van a hacer caso a lo que él decidió en el Concilio Intruyo, pues el emperador se enojó y simplemente dijo: esto parece que todavía no se acuerdan de lo que le hicimos a Martín. Pues salieron a buscar al Papa, que entonces a la sazón, en ese momento, da la casualidad que el Papa de Roma se llamaba Sergio. Fueron a buscar a Sergio para secuestrarlo. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en el momento en que el emperador iba a ejecutar esa orden, le dieron un golpe de estado. Y cuando le dan el golpe de estado, desde luego, la orden se quedó en suspenso. Unos meses después, el emperador viene, Justiniano II, recupera de nuevo el trono. Y cuando recupera de nuevo el trono, entonces decidió, pero cuando decidió era tarde, porque Sergio, el Papa de Roma, se había muerto. Así es que lo que le quería hacer al Papa de Roma no se lo pudo hacer porque el Papa ya había fallecido. Claro, el nuevo Papa ahora en Roma se llama Constantino. Desde luego, Justiniano piensa que puede convencer a Constantino, al Papa Constantino, pero no lo pudo convencer. Y le dijo: mira, no, nosotros no lo vamos a aceptar, te vamos a seguir reconociendo emperador, te vamos a seguir reconociendo autoridad sobre nosotros, pero permítenos funcionar allá de esta manera porque los monjes lo aceptan, los monjes lo reciben, no tienen problemas con eso, están dispuestos al celibato, permítenos a nosotros funcionar con el celibato en Occidente. Y claro, de alguna manera, marió el Papa Constantino a Justiniano y se fue, y Justiniano no le hizo nada, le dijo: pues tal, no hay ningún problema. Claro, poco después vuelven y le dan otro golpe de estado a Justiniano, y en esta ocasión no tuvo la misma suerte, porque entonces no lo dejaron vivo, lo decapitaron. Se dice que la cabeza se envió a Roma y la gente agarró la cabeza del emperador Justiniano II y la arrastró por las calles para con ello demostrar que ellos no estaban dispuestos a sujetarse al emperador. O sea, fíjense que ya la cosa está teniendo unos visos de rebelión contra el imperio. El imperio de Occidente ya se está divorciando del imperio de Oriente, ya no está reconociendo su autoridad. Claro, viene otro papa, este se llama Gregorio II. A mí me da pena con ustedes porque el problema es con tanta papa no podemos hacer un guisado, ¿verdad? Pero esta es parte de la historia y a pesar de que no vamos a hablar de todos los papas, pero hay unos datos que necesitamos considerar. El Papa Gregorio II también tuvo sus grandes conflictos con el emperador de Constantinopla, porque ya para este tiempo la iglesia en Roma, ¿se acuerda que a los mártires primero donde moría un mártir se levantaba una iglesia? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Ya en el siglo, a principios del siglo IV empezó a practicarse eso. Una vez Constantino le permite a la iglesia la libertad.
Entonces, donde quiera moría un mártir, se levantaba una iglesia. Pero entonces, para levantarse la iglesia, se sacaban una serie de historias de esos mártires y se contaban una serie de fenómenos y de cosas y se daban unos testimonios, al punto de que ya esos mártires los fueron elevando de categoría y los fueron convirtiendo en santos. Todos los mártires de la iglesia son declarados santos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Una vez son declarados santos, no olviden que en el siglo VII estaba la ignorancia dentro de la iglesia rampante. Por lo tanto, una vez son declarados santos, ahora también se les puede pedir, se les puede suplicar. Entonces, pues de ahí empieza la cuestión esta de pedirle a San X, a San Y, a San Z, a San A, pues porque a fin de cuentas, pues estos santos deben tener algunos privilegios en el cielo porque murieron por la causa de la fe. Y cuando llegan al cielo, caramba, no es lo mismo, ¿verdad? Tienen que tener unos privilegios. Entonces, estos privilegios, pues cuando ellos van ante Dios a interceder por alguien, pues mira, oye, yo soy un mártir y estoy pidiendo a favor de Inesita, que está allá abajo, y me pidió que yo viniera acá, y entonces pues la persona dice, me tiene que conceder. Bueno, imagínense que yo me he topado con gente, ¿verdad?, tan genuina en su fe, ¿no? Bueno, una vez una persona me dijo, mire, cuando usted tenga un caso difícil, usted pídale a San Judas Tadeo, que es el caso, el santo de los casos difíciles. Como queriendo decir, lo que no le resuelva a ese allá arriba, no se lo resuelve nadie. Tienen conexiones. Y a San Elías, el varón del cementerio. Imagínate, y a San Elías, el varón del cementerio. Entonces, fíjese que, pero ¿qué pasa? Que se desarrolla un movimiento, sobre todo en Oriente, y ese movimiento se llamaba el movimiento iconoclasta. El movimiento iconoclasta no es otra cosa que un movimiento que no acepta la veneración ni la adoración de los santos. Ahora, ¿por qué la Iglesia de Occidente ni siquiera lo meditó, ni siquiera lo pensó, ni siquiera lo estudió? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que venía de Oriente ya le decían que no. Exacto, antes que lo dijeran. O sea, todo lo que viniera de Oriente le decían que no. Y como el movimiento iconoclasta venía de Oriente, tan pronto los hermanos de Oriente dijeron, mira, ustedes están adorando a santos y pidiendo, eso no es una práctica de la cristiandad, eso no se practicó en la iglesia primitiva, eso viene de ustedes, lo vamos a hacer. Porque ya, obviamente, lo que viniera de Oriente no se aceptaba bajo ninguna circunstancia. Qué interesante es la historia, ¿verdad? Nacarile del Oriente. Nos pone en la perspectiva real de las cosas. Desde luego, como la Iglesia de Roma no aceptó, el Papa no aceptó la recomendación, entonces el emperador de Oriente se enfogonó y dijo, con que ustedes no aceptan lo que nosotros estamos diciendo y están dispuestos a adorar a los santos, pues esto lo vamos a resolver. Ordenó a una escuadra de soldados romanos que partieran inmediatamente, de soldados, que partieran hacia Roma y atacaran entonces al gobierno del Papa y doblegaran a la Iglesia para que dejara de adorar a las imágenes. Pero desde luego esto era una decisión no espiritual tampoco. Esta era una decisión política, porque lo que estaba viendo el emperador no era que no adoraban, querían adorar las imágenes, era que no lo estaban respetando a él. O sea, le daba más importancia a las imágenes. Sí. Entonces, ya necesariamente envió esa escuadra de soldados hacia Roma, pero en el camino vino una tormenta.